Vamos con el meollo del asunto, con la obra principal de Kant, la crítica de la razón pura. Ya lo hemos dicho, que la obra en realidad es un análisis de la razón en su uso puro en toda su extensión, uno de los mejores análisis realizados por la filosofía. En ella al final, eso sí, lo que encontramos es un intento por resolver la cuestión de si es la metafísica una ciencia. Esto que muchas veces nos hemos planteado ya en clase. ¿Estamos hablando realmente de una ciencia? Nadie hasta el momento se había preocupado por realizar un análisis tan severo de la razón para intentar responder a la cuestión de si la metafísica es una ciencia. Y en el caso de que no fuera, que todavía no haya conseguido ese estatus, ¿podría llegar a conseguirlo en algún momento? Esto es sin duda lo que está de trasfondo en esta obra, en la crítica de la razón pura. Esto es lo que Kant intenta dirimir de alguna manera. Porque lo que él pretende, lo hemos dicho, es intentar superar ese debate entre racionalistas y empiristas. Pensaba que era necesario hacer una síntesis en la que el conocimiento no quedase exclusivamente reducido a un conocimiento racional, ni tampoco quedase concretamente reducido a la experiencia, sino que lo que él propone es que el sujeto de alguna manera tiene que poner las condiciones necesarias para que se produzca ese conocimiento. Es decir, que ni hay conocimiento si nos fijamos solo en la experiencia, como defendían los empiristas, ni tampoco lo hay si lo reducimos solo al conocimiento de tipo racional. Básicamente este es el objetivo de su obra, una obra que, como ya sabemos, está dividida en dos partes: la doctrina trascendental de los elementos y la doctrina trascendental del método. Nosotros aquí solo nos ocupamos de la primera de las partes, la doctrina trascendental de los elementos. Y antes de ponernos a analizar esta doctrina trascendental de los elementos, por supuesto, cabe la pregunta de qué es a lo que Kant llama trascendental. Llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa no tanto de objetos cuanto de nuestro modo de conocerlos. Pues esto es lo que nos dice Kant en su crítica de la razón pura. Y seguidamente tenemos que ponernos a analizar cuáles son los elementos del conocimiento según Kant, porque esto es la doctrina de los elementos. Y esos elementos no son otra cosa que los juicios, porque los juicios es la manera en la que nosotros expresamos lo que sabemos de las cosas. La ciencia se expresa por juicios, y por juicio entendemos precisamente eso, una proposición, un enunciado declarativo. Cualquier proposición compuesta por un sujeto y un predicado bajo la forma S es P. Esto es, decimos, a lo que denominamos un juicio de tipo enunciativo. Por ejemplo, la vaca es un mamífero. Aquí hay un sujeto y un predicado que dice algo del sujeto. El problema es que juicios los hay de muchos tipos, es decir, proposiciones afirmativas que digan cosas sobre algo, pues las hay de muchas maneras. La cuestión es cuáles son las que se considera que son propias de la ciencia. Esas son las que va a analizar Kant, esas son las que le interesan a Kant. Y analiza los tipos de juicio, propone que hay 4 que en realidad se reducen a 2. Lo que sucede es que, dependiendo del enfoque que adoptemos, podemos decir, en primer lugar, que si nos fijamos en la relación que hay entre el sujeto y el predicado, podemos decir que hay 2 tipos de proposiciones. Unas a las que denominamos juicios analíticos. Los juicios analíticos son aquellos, según Kant, en los que el predicado está incluido en el sujeto. Y como tal, entonces, no nos aporta nueva información, porque el predicado no me dice nada nuevo que no esté ya incluido en el sujeto. Ventajas de estos juicios analíticos: que son completamente independientes de la experiencia, que no dependen de ella. Eso es lo que significa el concepto a priori, que va a ser uno de los conceptos también clave para entender la crítica de la razón pura. Estos juicios analíticos se relacionan entonces con los juicios a priori, que ahora veremos cuáles son esos. Ejemplo de juicio analítico, según Kant: todos los cuerpos son extensos. Es decir, de la definición de cuerpo se deriva necesariamente que tiene que ser extenso, porque un cuerpo no extenso es algo contradictorio, algo que no se puede pensar. Además de los juicios analíticos, si nos fijamos en esa relación entre el predicado y el sujeto,
vemos los otros tipos de juicio que hay, los juicios sintéticos. Estos sí, estos juicios se caracterizan porque el predicado no está incluido en el sujeto. Es decir, que cuando enunciamos una proposición de este tipo, damos conocimiento sobre el mundo. Pero por eso es por lo que le llamamos juicios extensivos o proposiciones extensivas, también extienden nuestro conocimiento. Pero tienen una pega también, que estos juicios dependen completamente de la experiencia. Y al depender de la experiencia, pierden una cualidad fundamental, que es la de poder ser universales. Estos juicios de experiencia es lo que llamamos a posteriori. ¿Por qué? Porque son, pues eso, producidos después de la experiencia, no previamente. Un ejemplo de juicio sintético sería: todos los cuerpos son pesados. Pues aquí sí, no se deriva necesariamente del concepto de cuerpo su peso. Eso es algo que nosotros comprobamos después. Cuando experimentamos con un cuerpo, es cuando descubrimos que ese cuerpo tiene peso. Y esto es según la relación que hay entre sujeto y predicado, pero si en lo que nos fijamos, en lo que enfocamos, es en la cuestión de su relación con la experiencia, si es previo a la experiencia o independiente a la experiencia, o si es posterior a la experiencia, entonces tenemos que decir que hay dos tipos de juicios: los juicios a priori, que son independientes de la experiencia, se obtienen al margen de la experiencia, por eso decimos que son a priori, y a priori en Kant significa condición de posibilidad. Ya lo veremos a qué se refiere con esto. Estos juicios a priori sí que se caracterizan por ser universales y necesarios. Ya sabemos, el ideal de la ciencia desde los pensadores clásicos. Ya sabemos que para Aristóteles la ciencia lo es de lo universal y lo necesario. Bien, pues estos juicios a priori parecerían ser unos buenos candidatos para Kant en este análisis que está haciendo él de las limitaciones de la razón. Pero al lado de estos juicios a priori existen otros juicios que se llaman los juicios a posteriori, que son los que dependen completamente de la experiencia. Estos, lógicamente, no son necesarios y universales como los anteriores, pero tienen una ventaja sobre los anteriores, y es que, bueno, aun siendo contingentes, no necesarios, aun siendo particulares, sin embargo, sí nos dan nueva información. Es decir, que estos juicios a posteriori se relacionan con los juicios sintéticos de la misma manera que los juicios a priori se relacionan con los juicios analíticos. ¿Y cuál es el problema según Kant? El problema es que, ya lo hemos dicho, los juicios analíticos son universales, pero no aportan nuevo conocimiento. Así que, en principio, no valdrían para hacer ciencia, porque la ciencia lo que hace es decir cosas nuevas sobre el mundo para ayudar a entendernos el mundo. Mientras que los sintéticos tienen también su ventaja, porque nos aportan nuevo conocimiento, pero también tienen una pega. ¿Por qué? Porque no pueden ser nunca universales. Son incompletos en este sentido. Ni pueden ser universales, ni pueden ser necesarios. ¿Por qué? Porque están reducidos solo al ámbito de la experiencia, y eso no se puede universalizar. ¿Qué sería lo ideal, según Kant? Bueno, pues poder contar con un tipo de juicios que reunieran lo mejor de cada uno de ellos. Es decir, un tipo de juicios que fueran a priori para poder ser universales y necesarios, pero que fueran de tipo sintético, es decir, de los que nos aportan nuevo conocimiento. Lo que va a hacer a continuación es comprobar qué tipos de ciencia pueden tener este tipo de juicios. A primera vista parecería que los juicios de la matemática, está claro, trabaja con juicios analíticos y juicios a priori, en tanto que no dependen de la experiencia y son principios universales. Y que los juicios sintéticos y a posteriori quedarían reservados para la ciencia de la física. Pero lo que descubre Kant es que ese tipo de juicios que serían deseables para la ciencia, juicio sintético a priori, ya son propios de estas ciencias. No es que las matemáticas trabajen con juicios analíticos a priori todo el tiempo y las ciencias experimentales lo hagan con los sintéticos a posteriori, no. Es que los juicios sintéticos a priori, que son los que busca Kant, ya se dan en la matemática y en la física. Y eso es lo que va a hacer ahora. Entonces, analizar estas facultades, la de la sensibilidad y la del entendimiento. Finalmente, sería la tercera la que quedaría por analizar,
la razón. Esto es, digamos, el esquema básicamente de su crítica de la razón pura. Ahí lo tenéis. La doctrina trascendental de los elementos se divide principalmente en dos partes y luego veremos que cada una se divide a su vez. La primera parte es la estética trascendental y la segunda parte es la lógica trascendental. Pero la lógica trascendental, a su vez, se divide en dos. En una analítica trascendental, como veis ahí en el esquema, y en una dialéctica trascendental, que es donde va a analizar la razón. Bien, pues comencemos entonces viendo cuál es el hilo argumental de esta obra tan difícil, pero tan interesante al mismo tiempo. Para comprender la estética trascendental, lo que tenemos que hacer es comprender a qué se refiere con esos dos términos. Ya hemos dicho que lo trascendental alude a la forma en que conocemos las cosas. Eso es lo que quiere decir trascendental, que trasciende. ¿Trasciende qué? El ámbito de la experiencia, como veremos. ¿Qué significa estética? Estética viene del griego aístesis y no significa otra cosa que sensibilidad. Por eso, esta estética trascendental lo que estudia es la facultad de la sensibilidad. Y aquí es donde descubre que nuestra sensibilidad lo que hace es, como sabemos, recibir información de los sentidos y allí se generan un tipo, una fuente de conocimiento que es a lo que denominamos intuiciones. Es aquí donde se dan las intuiciones sensibles. Pero en la sensibilidad no operan solo este tipo de intuiciones sensibles. Hay dos intuiciones especiales que son lo que él denomina las intuiciones puras. Nos estamos refiriendo al espacio y al tiempo. Estos elementos, el espacio y el tiempo, son intuiciones puras en el sentido de que no proceden de la experiencia. La tesis de Kant es que espacio y tiempo no son cosas que existan fuera de mí, en la realidad, no son noúmenos, no es la cosa en sí, sino que espacio y tiempo habitan en mí, son propios de mi subjetividad, son, digamos, aquello que el sujeto pone para poder conocer la realidad. No podríamos conocer nada, según él, si no contásemos con estas intuiciones puras del espacio y el tiempo. Así que hay que entenderlas como los parámetros que me permiten a mí tener intuiciones de tipo sensible, es decir, conocimiento sensible sobre la realidad. Estas intuiciones puras hay que entenderlas como una forma inmediata en la que algo nos es dado, es decir, la forma, la estructura en la que se produce el fenómeno, que decimos que es lo único que podemos conocer según Kant. ¿Cómo se expresa este conocimiento que nos proporcionan las intuiciones puras? Pues ya lo sabemos, en los juicios sintéticos a priori. No en cualquier juicio sintético a priori, sino en concreto en los juicios sintéticos a priori de las matemáticas. Lo que está haciendo Kant aquí en su estética trascendental es darle fundamento a la matemática como ciencia. Es indiscutible entonces que la matemática es una ciencia. Vamos a ver si la física también es una ciencia y vamos a ver cuál es su facultad. Esto es lo que trata en la lógica trascendental. La lógica trascendental lo que hace es intentar ver si la física también está fundamentada en juicios sintéticos a priori. Nos fijamos entonces en esos juicios y decimos, ¿quién elabora esos juicios? ¿Cuál es la facultad encargada? Pues aquí la facultad encargada ya no es la sensibilidad, sino que es el entendimiento. Es lo que hace Kant aquí, un análisis del entendimiento. ¿Y qué es lo primero que descubre Kant en ese análisis? Pues que sensibilidad y entendimiento trabajan juntos, son compañeros de viaje. Ni podemos tener intuiciones de nada mediante la sensibilidad si no es gracias al entendimiento, ni tampoco serviría para nada tener una facultad como el entendimiento si no tuviéramos sensibilidad. Son cosas inseparables. Esto es lo que trata en la analítica trascendental, la primera parte de esa lógica trascendental. Ese análisis del entendimiento descubre que las intuiciones sin conceptos son ciegas. Los conceptos sin intuiciones son vacíos. No hay una manera más clara de entender lo que nos está diciendo Kant, de entender esa relación entre sensibilidad y entendimiento. Es decir,
que las intuiciones que genera nuestra sensibilidad, si no fuera por los conceptos que ahora veremos genera el entendimiento, no servirían para nada. Bien, esta analítica trascendental la divide a su vez, como hemos dicho, en dos partes, la analítica de los conceptos y la analítica de los principios. A nosotros nos va a interesar más la analítica de los conceptos. ¿Por qué? Porque es aquí donde hace su gran descubrimiento, descubre las categorías. Esta analítica de los conceptos versa entonces sobre la facultad de los juicios para elaborar conceptos, y de entre todos esos conceptos hay unos a los que él denomina conceptos puros del entendimiento, que no son otra cosa que las categorías. ¿Cómo descubre Kant estas categorías, estos conceptos puros del entendimiento, que es lo que pone el sujeto por parte del entendimiento y que pone en común con la sensibilidad, con las intuiciones puras de la sensibilidad, el espacio y el tiempo? ¿Cómo las descubre? Bueno, pues fijándose en la lógica. Lo que hace Kant es recurrir a los manuales de lógica para ver qué tipos de juicio hay, qué tipos de categorías o conceptos había establecido, como ya sabemos, el gran Aristóteles en su momento, y que, bueno, pues más o menos con ciertas variaciones era lo que había defendido la lógica siglos después hasta Kant. Se fija en la lógica, descubre los tipos de juicio que hay y se da cuenta de que existen juicios según la cantidad, según la cualidad, según la relación, según la modalidad, y que de cada uno de ellos pues penden una serie de categorías o conceptos que hay que entenderlas como funciones. Estas categorías, que son 13, son las siguientes. Según la cantidad, tenemos la unidad, la pluralidad y la totalidad. Según la cualidad, tenemos la categoría de realidad, la categoría de negación y la categoría de limitación. Y según la relación, tenemos la categoría de inherencia y subsistencia, causalidad y dependencia, y la de comunidad o acción recíproca. Y en cuanto a la modalidad, tenemos otras 3, la de posibilidad o imposibilidad, la existencia o no existencia y la necesidad o contingencia. Bien, esto es lo importante de su análisis del entendimiento. Estas categorías, no es tan importante saberse las categorías de memoria, como ya os he dicho, lo importante es saber que estas son lo que pone el entendimiento, lo que junto a las intuiciones puras que pone la sensibilidad, el espacio y el tiempo conforman lo que denominamos el fenómeno, lo único que podemos conocer según Kant. ¿A qué se está refiriendo Kant con esta facultad para poder aplicar los conceptos puros del entendimiento a las intuiciones que brinda la sensibilidad? Pues algo muy parecido se refiere a lo que Kant llamaba directamente imaginación. Kant también utiliza esta palabra, la imaginación. ¿Por qué? Porque esto indica cierta actividad espontánea en estos procesos mentales. Existe cierta creatividad en nuestro entendimiento a la hora de enlazar ese material que le brinda la sensibilidad y a la hora de aplicar a cada una de esas intuiciones una serie de categorías con las que el entendimiento cuenta. Él explica que estas categorías, junto con estas intuiciones, conforman, gracias a la imaginación, una serie de esquemas, que son unos mapas, digamos, conceptuales, a través de los cuales nosotros podemos comprender la realidad. Es esta, la imaginación, la que genera la idea de sujeto, por ejemplo, que es ese cogito del que hablaba Descartes, ese pienso luego existo. Esto Kant no lo llama cogito, sino que lo llama la unidad sintética originaria de la percepción, ya que en realidad lo que Kant defiende es que el sujeto conoce, pero además de conocer, además de percibir, se apercibe, es decir, se da cuenta de que conoce. Y esto es la tarea fundamental de esta crítica de la razón pura, un análisis sobre lo que podemos conocer. Hemos dicho que había dos partes, la analítica de los conceptos y la analítica de los principios. En esta analítica de los principios, ¿qué es lo que va a preguntarse Kant? Lo que se pregunta Kant es ¿qué tienen que ver las categorías con las leyes de la física?
¿Realmente esas categorías se ajustan a lo que la física dice? La respuesta es que sí, y que esto es el fundamento de la física. Esto es lo que le da validez a la física. Esto es lo que explica que la física también se maneja con juicios sintéticos a priori. Juicios que dicen cosas sobre el mundo, pero que tienen un carácter universal y necesario. Esto es lo que significa a priori, universal y necesario. Pero significa algo más, según Kant. Significa este a priori que son la condición de la posibilidad de la experiencia. Es decir, no podríamos tener experiencia si no existiesen este tipo de juicios en la física. Los principios, dice Kant, son las reglas de uso de la aplicación de las categorías a las intuiciones que me brinda la sensibilidad. Y son 4. Los axiomas de la intuición, las anticipaciones de la percepción, las analogías de la experiencia y los postulados del pensar empírico en general. No vamos a entrar en ellos, no creo que sea necesario, tenéis un resumen en los apuntes de todas maneras. Lo importante, decimos entonces, de este apartado de la analítica trascendental, esta analítica de los principios, es que descubre cómo las categorías tienen sentido, las categorías se relacionan de tal manera con las intuiciones que posibilita que existan juicios sintéticos a priori en la física que nos dan conocimiento nuevo sobre el mundo y que tienen un carácter universal y necesario. En definitiva, tenemos que decir que la analítica trascendental de Kant, al final, en lo que se convierte es en una justificación de su postura acerca del problema del conocimiento, acerca de la teoría del conocimiento. Lo habíamos dicho, existía un debate entre racionalistas y empiristas, es decir, entre los que defendían que el único conocimiento válido era la razón, frente a los que defendían que el único conocimiento válido es el que nos dan los sentidos. Kant quiere ir más allá, resolver este problema, superar racionalismo y empirismo, y esto es a lo que él mismo denomina idealismo trascendental. Ya lo sabemos, idealismo, ¿por qué? Porque en la modernidad el ser de las cosas se da en la conciencia, y eso es un tipo de idealismo, el idealismo moderno. Las ideas, los conceptos, son lo que existe. ¿Y por qué trascendental? También lo hemos dicho. Significa que está refiriéndose a la forma en la que conocemos el mundo, a esos sucesos, esos fenómenos mentales que tienen lugar una vez se trasciende el ámbito de la experiencia. En realidad, idealismo trascendental no significa otra cosa que el espacio, el tiempo y las categorías son la condición de posibilidad de la experiencia, es decir, la condición de posibilidad de que existan los fenómenos, es decir, que es aquello que pone el sujeto. Ni espacio, ni tiempo, ni categorías son algo que esté en las cosas, sino que es lo que el sujeto pone para poder conocer la realidad, para construir, mejor dicho, habría que decir, la realidad. Entonces, por trascendental, lo que tenemos que entender es un tipo de conocimiento que supone que tenemos intuiciones y conceptos a priori y que se relacionan a su vez con la experiencia estos, es decir, lo que está describiendo en definitiva en este idealismo trascendental es una especie de metaconocimiento, es decir, es un análisis rigurosísimo de la razón para analizar cuáles son los límites que ésta tiene. Y entramos en la última parte de la crítica de la razón pura, que es la dialéctica trascendental. En la lógica trascendental, en la analítica de los conceptos y la analítica de los principios, lo que hace es analizar el entendimiento y ahora toca analizar la razón. ¿Qué es lo que pretende conseguir? Lo habíamos dicho Kant, analizando a la razón de esta manera tan exhaustiva, pues intentar determinar si la metafísica es una ciencia. Y su desenlace es que finalmente fracasa. ¿Por qué? Porque la metafísica no puede trabajar con juicios sintéticos a priori, porque la metafísica no dice cosas sobre el mundo en el sentido en el que sí que las dice las matemáticas y los dice la física. La metafísica trabaja únicamente con juicios de tipo analítico, es decir, aquellos que sí son universales, son necesarios, pero no nos aportan nuevo conocimiento.
la metafísica se aparta completamente de la experiencia. Es una disciplina que se pone del otro lado, justamente en el lado opuesto a la experiencia, y esto le imposibilita el poder disponer de las herramientas necesarias para poder situarse como una ciencia. Lo que descubre Kant entonces es que el papel de la razón no es no es el de fundamentar una posible ciencia, la metafísica, sino que la razón, ¿qué es lo que hace para Kant? Para Kant la razón es dialéctica, ya por eso no podemos explicar que llame a este apartado dialéctica trascendental. ¿Qué quiere decir dialéctica? Oposición de ideas. Según Platón, recordémoslo, una de las formas de explicar el conocimiento era recurrir a esta dialéctica. ¿Qué es lo que hace la razón? Para empezar, elabora juicios. ¿Cómo elabora esos juicios? Pues elaborando juicios cada vez más generales. Y esa generalización es la que permite la universalización de ese juicio, pero a medida que son más generales, son menos concretos y por ello más alejados de la experiencia. La razón tiene, digamos, una tendencia natural hacia lo incondicionado, es decir, a realizar juicios cada vez más generales, más abstractos, con el afán de poder alcanzar el conocimiento del infinito o de lo incondicionado. Es lo mismo que decir que el absoluto. En este proceder dialéctico, en este proceder en el que se van relacionando unas ideas con otras, pasando de una idea a otra, yendo de lo más particular a lo más general, a medida que ascendemos en el conocimiento, es inevitable que la razón construya una serie de ideas que intenten pasar por ser las ideas más generales y más abstractas posible. La razón entonces, como fracasa en esta tarea, lo que hace es producir lo que Kant denomina la ilusión trascendental. La razón, dice Kant, se ve obligada, porque hay una tendencia natural en ella a funcionar así. No es que la razón se equivoque deliberadamente, sino que nosotros, como seres humanos, tenemos una tendencia natural a hacernos preguntas cada vez más generales, a intentar responder con una pregunta cada vez más cosas, generalizando, abstrayendo. Pero, dice Kant, la razón comete un salto ilegítimo en algún momento ante la imposibilidad de alcanzar esa causa última, ese nivel último que es lo incondicionado, lo absoluto. Lo que hace es construir ilusiones. Estas ilusiones trascendentales son justo los objetos clásicos de la metafísica como disciplina: Dios, alma y mundo. Considera Kant que estos son conceptos, ideas que construye la razón. No existen como tal. Por eso no podemos decir que estos sean noúmenos. Por eso no podemos decir que podemos conocer estos. Nosotros solo conocemos el fenómeno. El alma, Dios y mundo no son fenómenos, porque no están mezclados con la experiencia, sino que son ideas que produce por sí misma la razón. Estas ilusiones trascendentales, alma, Dios y mundo, es a lo que Kant llama los conceptos puros de la razón. No confundir con los conceptos puros del entendimiento. Estos conceptos puros de la razón no cumplen nada más que una función regulativa, según Kant. Es decir, nos ayudan a comprender lo absoluto, lo incondicionado, el infinito. Ahora bien, nosotros lo que hacemos es malinterpretar esa función. Y aquí está el problema. Esta es la raíz de muchos de los problemas de la filosofía según Kant. Intentar responder desde el uso teórico de la razón a preguntas que corresponden al ámbito práctico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la razón lo que tiene es una función simplemente regulativa, la de generar estos conceptos que nos ayudan a comprender lo absoluto, y nosotros malinterpretamos esa función, entonces esto da lugar a una especie de paradojas, a una especie de errores, a una especie de límites que no puede sobrepasar la razón y que si los sobrepasa se producen disfunciones. Nos estamos refiriendo a los paralogismos y a las antinomias. Según Kant, estos paralogismos son esos errores
esas paradojas que se producen cuando nosotros generamos razonamientos inválidos relacionados con la noción de alma. A eso es a lo que se refiere con paralogismo. Un ejemplo de paralogismo es considerar que el alma es una sustancia. La sustancialidad del alma es algo que no puede ser nunca científico, porque yo no tengo experiencia de ello. De esto es de lo que nos había avisado ya Hume. Es decir, la razón no es que lo haga de manera intencionada, sino que construye estos para poder explicar el mundo, para poder generar un tipo de conceptos que sean lo más abarcantes posibles, lo más general y lo más abstracto posible. Pero, decimos, se equivoca, comete errores. Hay unos límites que intenta sobrepasar y no sale bien parada la razón en este sentido. Cuando este tipo de juicios o errores se generan en torno a la cuestión del mundo o de la realidad, es entonces cuando le llamamos antinomias. Tanto paralogismos como antinomias hay que interpretarlos como esos errores de la razón a la hora de intentar dar respuesta a cuestiones que no pertenecen al orden de lo teórico, del uso teórico o puro de la razón. Estos errores, repetimos, se producen cuando se intenta dar respuesta a preguntas que no corresponden al uso teórico, sino al uso práctico, como veremos, de la razón. Así que, por ejemplo, la noción de Dios es, para Kant, nada más que un concepto de uso regulativo que genera la razón pura en su uso puro para poder interpretar el mundo, para poder hacer un agrupamiento lo más universal y más abstracto posible acerca de la experiencia que un ser humano ha tenido. No existe Dios, solo hay un concepto de Dios generado por la razón, y si intentamos responder desde este uso puro de la razón a la cuestión de Dios, lo más probable es que nos topemos con 1000 paradojas que son irresolubles. En resumen, la razón tiende naturalmente, inevitablemente, hacia lo infinito. Y en esa tendencia, si no la vigilamos, se pueden cometer errores que nos pueden llevar a construir debates estériles. Es decir, que en cierto sentido la filosofía estaba perdiendo el tiempo, según Kant. Algo parecido sostenía Hume cuando repudiaba la metafísica. Kant no repudia a la metafísica, es solo que ha descubierto que sus objetos pues no son los adecuados. El alma, Dios o mundo, que son los objetos clásicos de la metafísica, son ilusiones trascendentales, conceptos que crea la razón, pero que no tenemos que por eso mismo asumir que son reales. No tienen realidad, su realidad es meramente conceptual. ¿Qué manera tenemos nosotros de poder evitar estos errores que comete la razón de manera natural? La de suponer que existen cosas que realmente no tienen realidad, solo tienen una realidad mental y no extramental. ¿Qué podemos hacer? Pues los consejos que Kant nos da son muy sencillos. Distinguir en primer lugar entre fenómeno y noúmeno. Ya lo hemos dicho, solo puedo conocer el fenómeno, solo puedo conocer aquello que se presenta a mi entendimiento. El fenómeno es lo dado a la sensibilidad, lo dado al espacio y al tiempo que se enlaza con las categorías. Y el noúmeno es lo que Kant llama la cosa en sí, aquello que yo no puedo conocer desde el ámbito teórico de la razón. La cosa en sí nos es dada al margen de las condiciones espaciotemporales, es decir, que el noúmeno es inteligible, pero no percibible, no es sensible. Accedemos a él mediante el uso práctico de la razón. Ese es el camino que tenemos que seguir para poder hablar o decir o conocer estos noúmenos que, como veremos, juegan un papel importante como postulados morales en el uso práctico de la razón. Por último, Kant nos advierte de que tengamos muy claro, nos fijemos muy bien, que el único conocimiento fiable entonces de la razón en su uso teórico es la intuición. El resto son ideas, ilusiones trascendentales que genera la razón. Solo las intuiciones que son dadas en la sensibilidad, gracias al espacio y al tiempo, solo esas intuiciones en su relación con las categorías, que son lo que pone el entendimiento,
es lo que podemos denominar como conocimiento propiamente, los fenómenos, intuiciones sensibles más conceptos del entendimiento, es decir, espacio, tiempo y categorías.